Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor, a una clase más para estudiar juntos la palabra del Señor, aprender juntos la palabra del Señor. Dios nos ha concedido ese privilegio de tener su palabra y lo menos que podríamos hacer es estudiarla, ¿verdad? Y como siempre, al iniciar la clase, como siempre de costumbre, hago un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan qué vimos en la clase anterior? ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? Los sacramentos. Ya vimos el primer sacramento, que es el bautismo, y hoy estamos estudiando el segundo sacramento. ¿Cuál es el segundo sacramento? La Santa Cena. Solamente son dos sacramentos porque solamente dos sacramentos fueron instituidos y ordenados por el Señor Jesucristo. Y eso es algo muy importante de tenerlo grabado en la mente. Entonces comenzamos en la clase pasada a estudiar el sacramento de la Santa Cena, pero iniciamos con el versículo en el que encontramos que en Israel se celebraba una fiesta. ¿Qué fiesta se celebraba? La Pascua. En la clase pasada estuvimos estudiando el origen central de la Pascua. Estuvimos viendo de que la Pascua es instituida por Dios en el Antiguo Testamento, en Éxodo, antes de ejecutar la última plaga, ¿verdad? Y la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Y lo que veíamos es que antes de que el pueblo de Israel fuese libertado de la opresión del faraón y la esclavitud de Egipto y fuese salvado por Dios, ellos estaban celebrando la Pascua. Eso es lo que veíamos en la clase pasada. Y luego hablábamos de que había un símbolo en la Pascua. Y el símbolo principal de la Pascua era la sangre del cordero. ¿Sí? El cordero tenía que ser inmolado, tenía que sufrir y luego ser muerto, y su sangre era la única que haría la señal de diferencia entre Israel y Egipto. Dios les dijo: y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Qué indicaba eso? Gracia, misericordia de Dios. Amén. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Ahora vamos a continuar el tema de la Cena del Señor, siempre estudiando el versículo que tomamos de base en Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 12. Vamos a darle seguimiento a lo que está pasando Jesús y sus discípulos en la institución de la Cena del Señor. ¿Lo tenemos? Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 12. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Antes de comenzar, quiero que hagamos una oración. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por el enorme privilegio de estar en tu casa y hablar de tu palabra. Recordar, Señor, el tema
de la Santa Cena, de la institución de la Santa Cena que tú compartías con los discípulos. Señor, permite que en nuestras mentes podamos percibir lo solemne, lo sagrado, lo santo que es para ti. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra. Que podamos atesorar en nuestros corazones tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta sesión vamos a estudiar el desenlace de la historia de Jesús compartiendo la Pascua con sus discípulos. Ya vimos el origen de la Pascua y en qué consistía la celebración de la Pascua. ¿Cuál es el momento que Israel estaba viviendo mientras Dios ordena la celebración de la Pascua? Y en estos pasajes encontramos, especialmente en los Evangelios, esta reunión especial de Jesús con sus discípulos. Y Él ha enviado a 2 de sus discípulos para preparar el aposento y celebrar la Pascua con los demás discípulos. Algo importante que debemos tener presente es que Jesús ya sabe que ha llegado su hora. Él sabe, hermanos, que esos momentos con sus discípulos son los últimos momentos que humanamente Él va a disfrutar con ellos. Ese momento de la reunión de la Santa Cena en ese aposento era prácticamente el momento más cercano de afecto que tendría con sus discípulos. También Jesús sabe que esa Pascua es lo último que Él comerá. Él sabe todo eso y sabe que luego de haber culminado eso comenzaría su padecimiento. Jesús ya lo sabe. En los versículos anteriores, los escribas y los fariseos, dice la palabra del Señor, que andaban acosando a Jesús de muerte ya, de forma descarada. Ya no se ocultaban, como aquellos que cavilaban en sus corazones. Ahora ya no. Ahora ya pensaban cómo armar el complot para matarlo. Eso está en los versículos anteriores, en el versículo 1 y 2. Si quiere, léalo conmigo en siempre Marcos 14. Dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no, durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. O sea, eso ya estaba planeado. Pero no lo vamos a hacer durante la fiesta de la Pascua porque no queremos un alboroto. Así que Jesús está con todo eso en su mente. Y hay algo más importante que el hecho de sentir la presión de los fariseos, y es que Jesús sabía perfectamente cuál era el porcentaje cumplido del plan de Judas, y sabía cuál era el porcentaje que le faltaba a Judas para entregarlo. Vea lo que dice ahí el versículo 10 y 11. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Así que con todo eso, Jesús en su mente, Él está sintiendo y sufriendo la traición de Judas en su humanidad.
Él lo siente, Él lo sufre, y según Judas, eso era secreto. Jesús lo ve estar ahí, estar con Él, y Jesús lo deja estar con los 11, pero sabe perfectamente bien quién es Judas. Póngase a pensar usted, ¿qué haría yo con un Judas? ¿Qué haríamos nosotros con un Judas? Se requiere tener mucha semejanza de Cristo en nuestra vida para poder vivir y compartir con alguien que acostumbra de forma común y natural la traición. Cuando alguien es contrario declarado, nosotros no tenemos problemas con eso, porque no tenemos expectativas, ya sabemos que Él no está a nuestro favor y en cualquier momento va a atacar, y va a atacar sin piedad, sin importarle el daño que cause. Sabemos eso. Pero es mucho más difícil tener personas contigo que dicen estar de tu lado, pero que te traicionan a tus espaldas. Ese tipo de personas nunca estuvieron de tu lado. Nunca. Nadie que esté de tu lado verá oportunidades para ponerse en tu contra y atacarte o venderte. Lo importante que aprendemos en Judas es que no son personas lejas o lejanas a ti, son cercanas y no son enemigos declarados. Te abrazan, te besan, cenan contigo, comparten momentos de intimidad contigo, juntos. Probablemente se ríen de tus chistes, se hacen que les importa tu vida, se hacen partícipe de tus planes en conjunto con los demás, se incluyen en servicio, pero no perderán oportunidad para provocar un complot en donde saben que saldrás herido. Tienen la firme decisión en su mente y en sus corazones de llegar hasta donde tengan que llegar en tu contra. Interesante la vida de Judas. Y son parte del grupo de los que siguen y sirven a Jesús. Se reúnen con ellos, participan con ellos, se relacionan con los demás discípulos y Jesús los ve. Pues el objetivo del por qué mostrar esto así es porque quiero que veamos al Cordero y lo que requería ser Cordero para poder llegar a presentar un sacrificio perfecto. No solamente está sufriendo, Él tiene el poder para poder excluir a Judas de ahí. Pero Él lo deja estar con Él. Comparte con Él la cena y con los demás discípulos. Le hace partícipe de la ceremonia. Qué cordero, ¿verdad? Aquí está el Cordero, sentado con ellos, viéndoles compartir entre risas y bromas, emocionados por el sentimiento de la fiesta de la Pascua. Y Jesús manda a los discípulos a preparar lo que faltaba. Pero hay algo importante que me llamaba la atención al estudiar esto, y es que sucede algo maravilloso. Yo lo encuentro maravilloso. Y es que el lugar para celebrar la cena divinamente ya estaba destinado.
Ellos están fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. No están dentro, están fuera de la ciudad. Vea lo que dice Marcos 14, ahí en el versículo 12 al 16. ¿Lo leemos? El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Versículo 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Yo esto lo encuentro maravilloso, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús les dice: les saldrá al encuentro un hombre con un cántaro, seguidle. Cualquiera podría decir: pero eso no tiene nada de milagroso, porque pudo haber agendado el Señor el aposento con el padre de familia desde antes, y solamente decirle a los discípulos que fueran a reclamar la reservación. Pero Jesús les dice: id a la ciudad, y cuando entren, verán que a su encuentro viene un hombre con un cántaro de agua. Síganlo. Esto es para que entendamos más fácil, como que el hermano Julio me diga: anda a la Unión y cuando llegues a la estación, ni antes ni después, cuando llegues a la estación, un hombre con un cántaro se va a aproximar a ti. Seguilo. Y que yo me vaya para la Unión, y cuando llego a la estación, veo que viene el hombre con el cántaro de agua. Sí. Ni antes ni después. ¿Qué le parece? Entonces Jesús les dice: vayan a la ciudad, y cuando entren van a ver a un hombre que viene con un cántaro de agua. Creo que los discípulos, ese tipo de órdenes para ellos ya era algo normal. Ya estaban acostumbrados a decir que Jesús les dijera: repartan, y eran 5,000 personas y ajustaba la comida. Amén. Entonces que Jesús les dijera: van a ir y van a encontrar un hombre y síganlo, eso ya era normal. ¿Sí? Aunque ellos no dejaban de asombrarse. El punto es el siguiente: Jesús no los manda a platicar con el hombre que lleva el cántaro. Les dice: síganlo. No les dijo: platiquen con él. No, síganlo. Y cuando llegue a donde va, díganle al dueño de la casa, díganle al señor de la casa, díganle al jefe de familia, como lo dicen los otros evangelios. Quiero que veamos eso en versículo 14. Y donde entrare, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Quiere decir que el dueño de esa casa divinamente sabía, por revelación del Espíritu, que Jesús iba a comer con sus discípulos la última cena en su casa. Amén. Ahora, lo interesante es el versículo 15.
y Él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Amén. Preparad para nosotros allí. Lo maravilloso es el versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho. Amén. Y prepararon la Pascua. Milagroso, ¿verdad? Amén. Cuando ya se ha llegado la hora, Jesús está con ellos, pero lo vemos dar un anuncio que perturba la tranquilidad de todos. Y Jesús les dice, uno de ustedes me va a entregar. Hermano, yo creo que eso ha de haber sido un baldazo de agua fría para todos. Y Él les dice, uno de ustedes me va a entregar. Pero se estaba acercando con seriedad el momento exacto en el que Él establecería una nueva celebración solemne del nuevo pacto. Creo que nadie debió estar irreverente después de que Jesús dijo esa frase. Todos sintieron la seriedad de esa reunión. El tema central ahorita es la Santa Cena. Todos sabemos que había alguien ahí que era indigno de participar de esa cena, ¿verdad? ¿Sí? Y conocemos el concepto básico y esencial de no tomar la cena indignamente. ¿Verdad que escuchamos eso? Lo hemos escuchado, lo hemos aprendido. Por lo que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Esto el apóstol Pablo le enseña en la primera carta a los Corintios del capítulo 11, del versículo 7 en adelante. Ahí habla sobre tomar indignamente la Santa Cena. Pero quiero enseñar que para los corintios hay un contexto. Hay algo que está pasando en Corintios por lo cual el apóstol les escribe eso. Para los corintios la Santa Cena era de todo menos un acto solemne y sagrado. Ellos no lo celebraban con temor ni reverencia. Lo tenían como cualquier típica reunión de amigos en donde hay comida y hay bebida. En términos simples, algunos iban por la comedera y otros hasta se embriagaban por el vino que consumían. Ese es el contexto que está pasando en Corintios, por lo cual el apóstol les escribe eso. Me imagino al apóstol todo lo que eso le causó cuando supo esas actitudes en los corintios. Eso usted lo puede leer en primera carta a los Corintios del capítulo 11, del versículo 17 al 22. Siento que cualquiera con celo de Dios por lo sagrado y lo solemne les hubiera dado con un azote por blasfemar de esa forma algo tan sagrado y santo como lo es la Santa Cena. El apóstol Pablo les explica en el centro de ese capítulo el origen de lo divino, lo solemne, lo sagrado y lo santo de la acción de celebrar la Santa Cena. Ahí está desde el versículo 23 al 26, para que los corintios entiendan, para que ellos abran sus ojos y sepan y se fijen qué es lo que contiene esa celebración. Pero desde el versículo 27 al 33, Él les enseña la seriedad de tomar la Santa Cena indignamente. El apóstol en esos versículos nos lleva a examinarnos, a probarnos a nosotros mismos, y quiero aclarar algunos puntos con respecto a tomar indignamente la Santa Cena.
Si ustedes recuerdan, en la clase pasada leíamos en Éxodo que en el capítulo 12, del 43 al 50, las prohibiciones. Yo hablé de las prohibiciones que Dios hizo, de los que no podían celebrar la Pascua. ¿Se acuerdan? Dios dijo estrictamente que ningún extranjero y ningún extraño podía participar de la Pascua, excepto aquel que estuviera circuncidado. ¿Recuerdan que estudiamos eso? Bueno, hemos aprendido que en el Antiguo Testamento la circuncisión era la señal del pacto. En el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto que Jesucristo hace por nosotros, hemos aprendido que el sacrificio y su sangre hacen una diferencia. Como lo enseña el apóstol Pablo en Colosenses el capítulo 2, del 9 al 15, aprendíamos que la circuncisión que es hecha hoy en nosotros es espiritual. Porque Él también, el versículo dice, porque en Él también fuimos circuncidados y no con circuncisión hecha a mano. Amén. Nuestra circuncisión hoy es espiritual. Eso indica que es operada en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es obra divina en nuestros corazones y en nuestro espíritu. En ese mismo pasaje el apóstol Pablo enseña la transición de la circuncisión al bautismo en agua. ¿Recuerdan que aprendíamos de eso? Entonces, lo que quiero yo que entendamos es que la señal externa en el Antiguo Testamento de estar incluidos en el pacto era la circuncisión. Y la señal externa hoy en el nuevo pacto es el bautismo en agua. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la señal visible en el Antiguo Testamento es la circuncisión. Y la señal visible hoy, después en el nuevo pacto, es el bautismo en agua. Amén. Ya no es la circuncisión. ¿Por qué? Porque hoy en el mandamiento y en el ordenamiento visible del Señor Jesucristo, no solamente son judíos, es toda tribu, lengua y nación. Y la circuncisión era para los judíos. Amén. Entonces la señal externa de estar incluidos en el nuevo pacto, en nuestra actualidad, entendemos que es el bautismo en agua. Amén. Ahora, bíblicamente, los que pueden participar de la Santa Cena, escúcheme esto, bíblicamente los que pueden participar de la Santa Cena son todos aquellos que han sido regenerados por el Espíritu en la circuncisión de sus corazones. Amén. Esa obra es espiritual y nadie de nosotros conoce el momento exacto en el que sucede en una obra, en una persona, perdón. Nadie de nosotros lo conoce. Nadie de nosotros puede decir en qué momento el Espíritu Santo obró en mi vida, o en la vida de la hermana Marilyn, o en la vida del hermano Luis. No lo sabemos. Porque es obra del Espíritu y es espiritual. Amén. Pero bíblicamente, una persona puede participar de la Santa Cena cuando ya el Espíritu Santo ha operado esa obra de circuncisión en su corazón. Ahora, la referencia que tenemos nosotros para que alguien pueda participar de la Santa Cena es la señal visible del nuevo pacto. ¿Cuál es la señal visible? El bautismo.
Amén. El bautismo. El bautismo en agua. Por eso los hermanos que no han sido bautizados en agua no participan. ¿Por qué? No porque ellos no sean parte del cuerpo de Cristo, no porque ellos no sean salvos, no porque ellos sean los extraños o extranjeros, no es por eso que ellos no participan. Creo profundamente que hay personas dentro de la iglesia que no participan de la Santa Cena, pero podrían ser más dignas que nosotros, los que participamos. Porque Cristo ya obró en ellos y en sus corazones la obra de la regeneración. Pero al igual que en el principio, la iglesia solo hace partícipe a aquellos que han hecho una declaración pública de que reconocen la supremacía de Cristo, su Salvador, en el bautismo en agua. Por esa razón, solo los que son bautizados en agua son participantes de la Santa Cena. Pero eso no les excluye de ser parte del cuerpo de Cristo. Ellos son del cuerpo de Cristo. Amén. Creo firmemente, como lo repito, de que hay personas que no participan en la Santa Cena, pero son más dignos que muchos de los que participamos, quizá. Amén. Ahora, estamos hablando de la instrucción del apóstol de no participar de la cena indignamente, y hay un contexto, y el extracto de eso es que hay personas que simplemente no entienden qué es lo que se celebra. No entienden lo santo, no entienden lo sagrado que es ese momento. Y eso es porque simplemente no son cristianos. Estar dentro de la iglesia no hace cristiano a alguien. Ellos están junto a los salvos, sirven con los salvos como Judas, comen del pan, participan del vino, pero para ellos es como cualquier cosa. Como que si se comiesen una charamusca de la tienda. Y no se puede tomar la Santa Cena con una actitud irreverente, irrespetuosa y blasfema, porque es una ceremonia instituida por nuestro Salvador. No se puede participar de una Santa Cena mascando chicle como que si se estuviera en el parque. Se trata de algo sagrado. Se trata de algo santo, que recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz por tus pecados y los míos. No puede nadie de nosotros ni debe actuar como que si fuese algo sin importancia. Esa actitud es blasfema. Los israelitas, hermanos, estaban celebrando la Pascua dentro de sus casas con temor y temblor. Y solo fue la sangre en las bases y dinteles de las casas que evitaron el juicio de Dios sobre ellos. Cuando se celebra la Santa Cena debe celebrarse con profunda reverencia y respeto, porque simboliza su cuerpo y su sangre derramada sobre nosotros. Única sangre que nos limpia de pecado y nos protege de la furia de su ira, y nadie debe comportarse de forma irreverente durante se realiza esa ceremonia sagrada. Estoy completamente seguro que ninguno de nosotros ni siquiera es digno de participar de una ceremonia tan santa y tan sagrada como la Santa Cena. Así como ningún israelita era digno de participar de la Pascua. Una de las alumnas de esta clase me preguntaba acerca de la clase anterior y me dijo, ¿por qué lo dices así? ¿Por qué no haces diferencia y por qué eres tan directo cuando dices
que así como los egipcios eran pecadores, así también los israelitas eran pecadores. Con eso das a entender que no existe diferencia entre los hijos de Dios y la gente del mundo. Así me dijo. Me dijo, nosotros pecamos, pero no pecamos como los del mundo. Porque nosotros estamos en un proceso de santificación. Y yo le agradecí esa pregunta. ¿Por qué no hay diferencia? ¿Por qué Eliseo no hace diferencia entre los pecadores del mundo y los pecadores de la iglesia? Mi respuesta es la siguiente. No existe diferencia entre los pecados del mundo y los pecados de los creyentes. Si alguien del mundo peca, ofende la santidad de Dios. Y si alguien dentro de la iglesia, un creyente, peca, también ofende la santidad de Dios. Así como Dios aborrece y detesta el pecado de los del mundo, aborrece y detesta mi pecado porque Él es santo. Dios no va a suprimir su santidad solo porque yo soy creyente. ¿Me estoy dando a entender? Yo no soy superior que los del mundo. Yo no soy mejor que los del mundo. Dios aborrece mi pecado como aborrece el pecado de los del mundo. La única diferencia que Dios dijo que vería entre Israel y Egipto era la sangre del cordero como señal. Atención a eso. La diferencia que yo tengo con los del mundo no es que mis pecados son chiquitos. La única y bendita diferencia que yo tengo es la mancha de su sangre sobre mí. Todo cristiano debe de aprender a ser aterrizado y no presumir santidad que no tiene. ¿Sabe por qué? Porque así como Dios aborrece el pecado de la prostituta, así aborrece y detesta mi orgullo. Así como aborrece el pecado del drogadicto, así aborrece el pecado de mi lengua mentirosa. Así como detesta el pecado de la idolatría, así Dios aborrece mi altivez. Así como Dios aborrece la inmoralidad del mundo, aborrece mis malos pensamientos y las maquinaciones de mi corazón. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un creyente y alguien del mundo? Solo es la sangre. Así como Dios detesta el pecado de alguien del mundo, detesta el mío. Yo no puedo ver a los demás del mundo como que están debajo de mí. Ese es un espíritu de fariseo hipócrita. Cuando usted ve a alguien que peca, sepa que Dios aborrece su pecado, pero que también aborrece el mío. Debemos como cristianos aprender a entender quiénes somos y quién es Dios. Amén. ¿Cuál es la importancia de entender lo que significa la manchita de su sangre sobre mí?
Eso es lo que celebramos como una ceremonia sagrada, solemne, en la Santa Cena, y demanda reverencia. Es algo santo y sagrado. Una cosa es ser participantes del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo por su gracia, para anunciar su gracia. En una situación muy real estoy convencido de que yo soy culpable de su muerte, pero mi culpa es diluida por su gracia, porque solo por su muerte he podido ser redimido. Una cosa es entender que soy participante de su muerte para revelar su gracia y salvación, pero otra cosa diferente es ser culpable de su muerte para condenación. Por no tener claro el valor de su muerte y de ser frívolo, indiferente, vale nada, sin ningún tipo de respeto a lo instituido, ordenado por nuestro Salvador. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere decir a los corintios. Sepan qué es lo que celebran. No es cualquier cosa. Volviendo a Jesús, Él está con los 12. Ya ha pasado lo de la traición y le ha dicho a Judas: lo que has de hacer, hazlo pronto. Pero algo maravilloso que puedo ver en ese pasaje es que Jesús les comunica y les expresa cuánto deseaba tomar esa cena con ellos. Jesús conoce el propósito del Cordero desde antes. Jesús conoce el propósito de la fiesta de la Pascua. Jesús sabe el origen y la institución de la Pascua. Jesús sabe que las profecías y las referencias, los tipos y las celebraciones que Israel celebraban, le anunciaban a Él. El Cordero anunciaba su sacrificio. Y lo vemos hacer un milagro en la dirección al aposento, la reunión con sus 12, experimentar la traición. Le vemos conocer cada intención de la maldad de Judas. Lo vemos incluir a Judas en el círculo de la mesa. La Biblia dice que lo dejó meter sus manos en el plato, mojó su pan y se lo dio. Le vemos a Jesús estar recostado y a Juan estar de su lado, afirmando su intimidad con él y con Pedro, cuando les dijo quién era que le iba a entregar. Amados hermanos, este es el Cordero. Él es Jesús, que conoce bien su propósito en la tierra. Aún no ha llegado al Getsemaní para orar. El Padre no le ha revelado la magnitud de su padecimiento en su carne y su espíritu. Todavía no ha sudado como gotas de sangre, pero el Cordero está con sus discípulos en el aposento celebrando solemnemente el símbolo de su propio martirio. Hermanos, Cristo es la Pascua. Cristo es la víctima de la Pascua de Jehová, como lo dice Éxodo. Él es el Cordero perfecto, sin defecto, sin mancha, sin pecado, inocente, que será inmolado por el pueblo para redimir el pecado del hombre. Los rabinos, los maestros, los doctores de la ley acostumbraban a dar solemnemente las palabras de la ceremonia antes de iniciar la cena. Ese momento, antes de iniciar la cena, ellos aprovechaban para enseñar a las nuevas generaciones el origen de la Pascua. Obedecían al mandato de Jehová a su siervo Moisés de celebrar solemnemente la Pascua con el sacrificio de cordero. Y todos los israelitas sabían que ese momento de la cena era para recibir una enseñanza
con respecto a la liberación de su pueblo Israel de Egipto. Pero cuando están en la cena, en el momento de la cena, Jesús cambia completamente de forma radical la enseñanza de la Pascua y establece un nuevo acto sagrado, solemne, para hacer memoria de lo que iba a ocurrir, tal como lo hizo cuando instituyó la Pascua en Éxodo. No había ocurrido la salvación todavía de Israel y ellos celebraban la liberación. Jesús está instituyendo en este momento una nueva forma de recordar la salvación que aún no ha culminado. Pero lo vamos a ver en la próxima clase. Esto es todo por hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén.